Muy buenos días. En nombre de la Universidad Autónoma de Chile, reciban un afectuoso y cordial saludo en esta séptima jornada de webinar organizado por la carrera de Nutrición y Dietética, actividades enmarcadas dentro de su campaña Me Cuido, Te Cuido, fomentando hábitos higiénicos en el consumo seguro de alimentos. En esta oportunidad se presentará el tema Gestión de alérgenos en la producción, dictado por Patricia Nas, bioquímica de la Universidad Nacional de Misiones, magíster en Tecnología de los Alimentos, Area Manager Technical Advisor Latin America Roman Labs. La operatividad con la que se desarrollará la actividad es la habitual. Nuestro expositor expondrá su tema y los participantes pueden ir dejando sus consultas a través del chat, las cuales serán respondidas al finalizar la exposición. Además, en el mismo chat quedará una encuesta, la cual invitamos a responder online y la cual nos servirá a nosotros como insumo para poder ir mejorando y obtener observaciones por parte de los participantes en los próximos webinars. Dicho esto, entonces damos la bienvenida a nuestro expositor. Bienvenida, Patricia. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder estar esta mañana con ustedes. Y bueno, vamos a arrancar con esta presentación. Tenemos un pequeño inconveniente con nuestro expositor. Ahí está. Por ahí, sí, ahí se escucha bien. ¿Sí? Perfecto. Sí, se escucha bien y creo que vas a compartir algo, parece, ¿no? Sí, ahí ya compartí. ¿Lo están viendo? Sí. Bueno, perfecto. Bueno, de nuevo muchas gracias y vamos a dar, por favor, en caso cualquier cosa me avisan si se pierde o algo la conexión. Creo que estamos con buena calidad de red, pero todo puede pasar. Esta presentación se llama Gestión de alérgenos en la producción de alimentos, pero tiene un enfoque un poco diferente, porque lo innovador que queremos presentar hoy es cómo empezar a visualizar y vislumbrar cómo se hace un análisis de riesgo cuantitativo en alérgenos. Y ahora vamos a ver a qué me estoy refiriendo. Los alérgenos en alimentos son proteínas, principalmente, que vienen de varios productos. El principal problema de los alérgenos es cuando se encuentran de manera adventicia, es decir, sin que queramos que aparezcan en el alimento, que ya sea que durante la producción o por negligencia o por desconocimiento se incorporan alérgenos que no deberían estar en un alimento y por lo tanto no se declaran en la etiqueta. Entonces, básicamente lo que se busca es tratar de minimizar esta cuestión. Los programas de gestión de alérgenos lo que hacen es tratar de minimizar y reducir al mínimo el riesgo de que aparezca alguno de estos alérgenos que para el caso de las personas sensibilizadas, de las personas alérgicas, estos alérgenos constituyen un peligro, ¿sí? Además que están presentes en las reglamentaciones en distintos países en Latinoamérica. Cuando nosotros queremos tener un riesgo cero, estamos un poco, digamos, utópicos en lo que queremos tener, porque la verdad que el riesgo cero es algo que no podemos tener. Si nosotros decimos, bueno, voy a hacer un análisis de un alimento y por lo tanto voy a poder verificar si tiene o no tiene alérgenos, presencia de trazas de alérgenos, pero ¿qué pasa? Si yo estoy asumiendo que quiero controlar al 100% todo el alimento, tengo que analizar todo el alimento y así todo puedo tener problemas en la técnica y como es una técnica destructiva, no va a quedar el alimento para consumirlo. Entonces, la idea es esa, no tenemos que ir a un riesgo cero. Hoy día los programas de gestión de alérgenos, ¿sí?, tienden a tener 3 pasos para poder reducir este peligro. En primer lugar, identificar el alérgeno que nos está, digamos, el alérgeno o los alérgenos que serían un problema en nuestra producción. Controlar, es decir, tener en cuenta y ver cuáles son los puntos donde podemos controlar la aparición de estos alérgenos y finalmente eliminar el riesgo
de que no podamos tener un control o de que no podamos tener, de que este alérgeno vaya al producto final de lo que estamos produciendo. Entonces, así es como estamos manejando hoy día el sistema de gestión de alérgenos. Cuando comenzamos, le comenté que tenemos un enfoque diferente, porque hoy día, comenzando en Nueva Zelanda y en Australia, y siguiendo por Europa y probablemente más adelante en Estados Unidos, se está buscando la forma de cuantificar el riesgo en alérgenos. ¿Por qué esto? Porque hoy día nosotros tenemos que tener ausencia de un determinado alérgeno, ¿sí? No es que estamos tenemos un número, un valor umbral en el cual tenemos que manejarnos. No, hoy día cuando estamos haciendo análisis, excepto para gluten, que no es un alérgeno, normalmente lo que tenemos es ausencia. Entonces, para hacer esta cuantificación, lo que se hace es se toman muchísimas variables, ¿sí? Las más importantes, este es un gráfico de la Autoridad Europea para la Seguridad Alimentaria, donde en este gráfico se muestran cuáles son todas las variables que tienen en cuenta, y todo este modelo en realidad no es estático, porque también depende del tipo de población. Pero básicamente lo que tratamos de ver es cuál es el grado de ingesta de alérgenos y dónde está ese grado de ingesta. Primero, por la presencia de alérgenos, ya sea por incorporación por presencia adventicia, es decir, por contacto cruzado, o porque se agrega como parte del alimento. El procesado del alimento, cuánto va a afectar o no a la detección de este alérgeno y a la probabilidad que este alérgeno produzca o no una reacción adversa en el paciente sensibilizado. El consumo, el nivel de contaminación. Y por otro lado tenemos los niveles umbrales, como ven en la curva lila, y donde se cruzan estas dos curvas es donde es el umbral del riesgo de la reacción alérgica. Entonces vemos que lo que teníamos hace un tiempo sin poder especificar en realidad cuándo se produce una reacción alérgica, ahora se está trabajando para tener valores numéricos. ¿Para qué? Para poder hacer la cuantificación del riesgo que aparezca un alérgeno. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta que el riesgo cero teniendo un umbral cero, es decir, ausencia de un alérgeno, es un paradigma. Esto no va a ocurrir. Siempre la dosis de exposición va a ser mayor a cero. Entonces, esto no lo podemos sostener y por eso es que se está marchando hoy día hacia una evaluación cuantitativa del riesgo, ¿sí? Entonces, ¿de qué depende esta evaluación cuantitativa del riesgo? Lo que se hace básicamente es tener la dosis de exposición, es decir, qué cantidad de proteína alergénica, ¿sí?, se va a consumir en un alimento. Cuando hablamos de una porción de alimento y en la parte de alergias, no tenemos que considerar la porción nutricional. Esto es fundamental. Cuando vamos a hablar de dosis de exposición, tenemos que considerar que la porción no es la nutricional. ¿Por qué? Porque normalmente lo que ocurre es cuando tenemos un paquete de galletas, por ejemplo, no es que, y ese paquete de galletas nutricionalmente contiene 5 porciones, no es lo más normal de que la persona tome una porción, sino que se sienta con el paquete de galletas y lo come completo. Es decir, cuando vamos a trabajar en la evaluación de riesgo cuantitativa, tenemos que saber de que cuando hablamos de la porción en la que se va a ingerir el posible alérgeno que esté presente, no es la porción nutricional, sino que es la porción normal que puede ingerirse en estos casos. Entonces, lo que tenemos que considerar es que esta evaluación de riesgo puede emplearse tanto en individuos como en poblaciones. ¿Qué nos pasó a nosotros en Latinoamérica cuando empezamos a incorporar las reglamentaciones para alérgenos? En primer lugar, nosotros en general en los países latinoamericanos empezamos a poner una reglamentación para el control de alérgenos en los alimentos que se consumen, principalmente en el etiquetado, para que las personas puedan reconocer si hay presente un alérgeno o no,
pero lo pusimos un poco de manera como copiando las reglamentaciones de Estados Unidos, de Europa o de otros países. ¿Por qué? Porque en nuestros países no hay un estudio suficiente de cuál es el grado de pacientes alérgicos o de personas alérgicas a determinadas proteínas alergénicas. Hay algo de estudios en lo que tiene que ver con pacientes celíacos, que no son alergias, eso no nos vamos a cansar de repetir, pero para las otras alergias es muy bajo el nivel de evaluación epidemiológica de la situación. Entonces, copiamos mucho lo de afuera. Bueno, así como copiamos cuáles son las proteínas alergénicas que pueden producir problemas y cómo son los umbrales que se establecen, que normalmente tiene que ver con las pruebas que se tienen para hacer las pruebas, los kits, los ensayos que se tienen para poder detectar la proteína alergénica. En este caso estaría positivo copiar un poco de cómo hacemos una evaluación cuantitativa. ¿De qué nos sirve a nosotros tener una evaluación cuantitativa del riesgo? Es poder tener conciencia y poder tener alimentos más accesibles para todos los pacientes alérgicos y que estos pacientes no se vean en la dicotomía de decir, dice la etiqueta puede contener, pero normalmente no contiene, así que consumo el alimento. Entonces, como nosotros muchas veces nos cubrimos, en la industria alimenticia muchas veces nos cubrimos, decimos no queremos problema y agregamos el puede contener determinado alérgeno o otra frase precautoria que es este producto fue elaborado en una línea que también produce con nueces, etcétera, o lo que sea. ¿Por qué se pone eso? Y porque de alguna manera la industria alimenticia se tiene que cubrir, dice, bueno, yo advertí, pero cuando se advierte de más, como en este caso lo que hablamos del abuso del etiquetado precautorio, podemos, por un lado, restringir el acceso de estos alimentos a pacientes que pueden ser alérgicos, o por otro lado, y peor, es que la persona alérgica dice, bueno, dice puede contener, pero no quiere decir que contenga, y por ahí es muy poquito y no me hace nada, y consume el alimento y le produce, desencadena la reacción. Entonces, si nosotros avanzamos un paso más, un gran paso, y empezamos a tener la posibilidad de hacer una evaluación cuantitativa del riesgo, podemos llegar a tender a tener productos más seguros, sobre todo para los pacientes alérgicos. Entonces, cuando se hace esta evaluación cuantitativa, lo que estamos haciendo es estimar si se produce la reacción alérgica, es decir, qué probabilidades tenemos de que se produzca una reacción alérgica. ¿Y cómo se hace eso? Se compara la cantidad consumida, ¿sí?, de proteína alergénica con los miligramos de proteínas que inducen la reacción. Ahora, ustedes se van a preguntar de dónde sacamos los miligramos de proteínas que inducen a la reacción. Bueno, hay muchísimos estudios que se están llevando a cabo para poder indicar cuál es la mínima dosis, es decir, la cantidad de proteína que ingresa de una sola vez, que puede consumir un paciente alérgico sin que se produzca la reacción. Hay muchos estudios, estamos cada vez más avanzados, hay mucha bibliografía, no nos vamos a detener con esto porque en realidad si no sería una presentación de como de 6 horas, pero lo que yo quería es que ustedes sepan que hoy día hay otros enfoques. Ya no estamos hablando simplemente en suposiciones de que puede contener o por las dudas me cubro, sino que hay otros enfoques en los cuales podemos apuntar para tener una evaluación del riesgo cuantitativa. Como ejemplo de lo que les estoy mencionando acá, les quiero comentar y les quiero mostrar un poquitito cómo se traduce esto cuando yo tengo un producto y tengo que decir, ¿este producto va a producir una reacción alérgica o no? Bueno, decimos, vamos a trabajar con 3 productos, ¿sí? Tenemos, en primer lugar, un producto número 1 que tiene, en el análisis que hago, ¿sí?, 10 ppm de proteínas de maní. Cuando hablamos de ppm, estamos hablando de partes por millón. ¿Qué quiere decir esto? Que este producto tiene 10
miligramos de proteína de maní por cada kilo de producto. Eso es lo que yo estoy hablando de o 10 microgramos por cada gramo de producto. A eso me refiero que tiene 10 ppm de proteína de maní. El producto 2, ¿sí?, tiene 4,17 ppm de proteína de maní, es decir, 4,17 miligramos de proteína de maní por kilo de producto. Y finalmente, el producto 3, por el análisis, por el reporte de análisis, me indica que tiene 0,84 ppm de proteína de maní, es decir, 0,84 miligramos de proteína de maní en un kilo de alimento. Si yo solamente miro esto, yo inmediatamente digo el producto que representa un mayor riesgo de exposición es aquel que tiene mayor contenido de proteína de maní, es decir, el producto número 1, ¿sí? Por eso, lo que vamos a ver ahora es que esto no es suficiente, porque por un lado está el reporte del análisis y por otro lado es realmente cuál es la posibilidad de que se ingiera una cantidad superior a la del umbral establecido. Acá tenemos los 3 productos. El primer producto es pimienta. El primer producto es una pimienta, ¿sí?, que tiene por mezcla 10 ppm de proteína de maní y que normalmente, se habla de un percentil 75, el normal de las personas ingieren esa pimienta, ese condimento, no más de 20 gramos por ingesta, es decir, la porción no es superior a 20 gramos, ¿sí? Entonces, lo que se hace ahí es calcular realmente cuál es la cantidad que va a ingresar. El segundo producto es una galleta, ¿sí? En este caso, hablábamos que tenía 4,17 ppm, pero la porción que habitualmente que se consume, en este caso el paquete, es de 48 gramos. Y el tercer producto es una lasaña, donde el que tenía menor cantidad de proteína de maní y la porción que se ingiere es de 237 gramos. No vamos a hacer el cálculo, pero tranquilamente pueden ver de que el riesgo del primer producto considerando esa porción y el riesgo del último producto considerando la misma porción es similar. ¿Por qué? Porque por más que tengan menor cantidad de proteína de maní, la porción de ingesta es mayor, ¿sí? Después, si quieren hacer los cálculos, los pueden hacer con las fórmulas que están en la diapositiva anterior. Entonces, cerrando esa parte, quiero presentarles de que sí tenemos la posibilidad de cuantificar el riesgo en alérgenos, que hasta hace poco no era factible, ni siquiera lo pensábamos. Ahora vamos a pasar a la segunda parte y vamos a ver cuáles son los obstáculos que encontramos normalmente en las empresas productoras de alimentos para lograr el éxito cuando se implementa un plan de gestión de alérgenos. El primer punto es el bajo grado de conocimiento de las empresas. En general, normalmente en cualquier plan de gestión de calidad o de inocuidad, tienen que estar incorporados todas las personas que están desde la gerencia hasta el mantenimiento, porque son todos responsables de que funcione el programa. Cualquier sistema de gestión es, digamos, prácticamente el 90% de la garantía del éxito es que las personas se comprometan con el mismo. Entonces, primero, el bajo grado de conocimiento de las empresas. ¿A qué nos ha llevado esto? Que muchas veces cuando hay que tomar decisiones acerca de cuáles son los alérgenos que hay que verificar para hacer el análisis de riesgo, cuáles son los más importantes, cuál es el porcentaje cuál es el riesgo de la ingesta del producto que elaboramos, entonces realmente muchas veces no hay mayor conocimiento, ¿sí? El siguiente es la información inadecuada de los proveedores de materias primas, principalmente cuando hablamos de aromas, sabores y premezclas para condimentos. ¿Qué pasa? Muchas veces hay productos que tienen un montón de componentes y el proveedor de esa materia prima a veces no declara, no por negligencia, sino por ahí porque no lo sabe realmente cuál es el riesgo de presencia de material alergénico en ese producto, ¿sí? Entonces también tenemos ese problema.
La evaluación del riesgo es incompleta o inexacta, muchas veces no se aborda como se tiene que abordar y eso demuestra claramente de que no tenemos personas preparadas para hacer esa evaluación del riesgo completa en la planta. Hoy día estamos mucho más avanzados, pero cuando yo comencé a trabajar con alergenos hace unos 12 años atrás, realmente había muy poco conocimiento, sobre todo en nuestros países. La siguiente que se suele encontrar es el poco entrenamiento del personal, ¿sí? Muchas veces tiene un entrenamiento incompleto. El siguiente punto, que puede ser un factor de que altere nuestra capacidad de llegar al éxito con nuestro plan de gestión o la implementación del plan de gestión, son los pocos controles que se hacen en producción. ¿Por qué? Porque se cree que analizar alérgenos es solamente ir y sacar una muestra y analizar, sino que hay un montón de otros factores a tener en cuenta. El etiquetado inadecuado, realmente cuando uno ve en los países donde hay un registro público de cuáles son las razones por el retiro de determinados productos del mercado, el etiquetado inadecuado, incompleto o incorrecto está alrededor del 60%. Y eso ustedes lo pueden ver si entran en cualquier sistema de alerta, ya sea de Estados Unidos, de la Unión Europea, van a ver que la mayor causa de retiro de productos del mercado es por etiquetado inadecuado, incompleto o incorrecto. Deficiencia en el monitoreo y revisiones y también fraude. Este último van a decir, bueno, pero ¿por cómo fraude? ¿Por qué? Bueno, les cuento un caso así puntual que pasó hace un par de años en Estados Unidos. Había un producto en particular, era un pesto hecho a base de piñones, que es la nuez de los pinos. Era un pesto muy popular porque era orgánico, porque tenía montones de cosas y era un producto que se vendía muchísimo en determinadas tiendas de nichos de Estados Unidos. Cuando empezaron a tener mucha demanda, bueno, alguien tomó una mala decisión en una empresa chiquita y mezcló, para, digamos, aumentar el volumen de los piñones, mezcló con maní. Esto llegó a una persona llegó a una persona con sensibilidad al maní, tuvo una reacción alérgica y bueno, ahí se desencadenó todas las acciones que tienen que ver con esto. Pero realmente, más allá del etiquetado inadecuado, lo que había acá era claro fraude, ¿sí? Bien, entonces, ¿con qué nos encontramos nosotros cuando vamos a tratar de implementar un plan de control de alérgenos, un plan de gestión de alérgenos en una planta? Y esto es básicamente lo que nosotros vemos siempre. En primer lugar, el problema número uno es lograr identificar los peligros, en este caso, cuáles son los alérgenos, y la carga del alérgeno, es decir, qué cantidad de ese alérgeno puede estar presente y si realmente es o no perjudicial para la persona que va a consumir nuestro producto cuando lo tengamos listo. Entonces, identificar los peligros y la carga del alérgeno como factor de decisión. Es lo primero que nos encontramos, el primer obstáculo que nos encontramos, porque muchas veces no tienen bien claro cuáles son los alérgenos a considerar y cuál es su carga y cuál es su cantidad, la presencia para poder tomar una decisión. En segundo lugar, lo que nos encontramos es la selección del método analítico adecuado para la determinación de los residuos alergénicos. ¿Sí? Eso también, porque muchas veces no se elige el método que se requiere para ese residuo. Lo que mencioné antes, utilizar la etiqueta precautoria en reemplazo de buenas prácticas, es decir, abuso de la etiqueta precautoria. ¿Por qué hablo en reemplazo de buenas prácticas? Porque básicamente en los sistemas de gestión de alérgenos, limpiando podemos reducir el riesgo de que aparezca un alérgeno por contacto cruzado y eso normalmente tiene que ver con que cuando no se limpia bien o cuando no se valida el sistema de limpieza, el programa de limpieza, es donde pueden aparecer los alérgenos. Y entonces, en vez de validar y hacer todo el proceso que implica trabajar con un programa de limpieza adecuado, lo que se hace en la industria, porque es habitual, pone una etiqueta puede contener. Después también otro problema que nos encontramos muchas veces es la falta de claridad en definir alérgenos. Los alérgenos son proteínas sin excepción.
lactosa, sulfito, tartrazina, red carmina, amarillo número cuánto, no sé cuánto, todo eso no son alérgenos, son químicos sensitivos, ¿sí? Entonces, no son alérgenos. ¿Se usan los sistemas de gestión de alérgenos para también gestionar esos productos? Sí, muchas veces sí, porque son similares. Otra cosa a considerar, gluten no es un alérgeno. El gluten produce una enfermedad celíaca, ¿sí? Que la enfermedad celíaca es una condición autoinmune, es decir, las alergias alimentarias son únicamente las que se desencadena una serie de reacciones por la presencia de la inmunoglobulina E. Eso no está escrito en ninguna de las diapositivas, pero es para tener en cuenta. Entonces, acuérdense, cuando hablamos de gluten y enfermedad celíaca, no es alergia. Que se utilizan los mismos sistemas para prevención a nivel de industria, sí, pero tenemos que tener bien claro qué es cada cosa. Entonces, ¿cuál es la estrategia que voy a presentar hoy? Hay muchas para la gestión de alérgenos en una industria. Vamos a trabajar con 5 pasos, ¿sí? En primer lugar, conocer las materias primas. En segundo, evitar el contacto cruzado. También se utiliza la palabra contaminación cruzada, pero se está evitando cada vez más porque se habla de contaminación cuando tenemos un contaminante, es decir, un químico, un microorganismo, no un alérgeno que no es una proteína alergénica que es un alimento normal que es peligroso para algunos pacientes. Entonces, en vez de utilizar contaminación, utilizamos contacto cruzado. Reducir el contacto cruzado entre diferentes áreas, limpiar cuando sea necesario y chequear la efectividad de la limpieza, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que considerar para una estrategia que vamos a plantear para un programa de gestión. Cuando hablamos de conocer las materias primas, en primer lugar tenemos que ser conscientes del impacto de los alérgenos en las materias primas. Por ejemplo, si yo tengo un productor de materia prima que produce harina de maíz, ¿sí? Produce harina de maíz para la industria alimenticia. En ese molino de harina de maíz solamente se procesa maíz y eventualmente se procesa sorgo. ¿Por qué? Porque la molienda del maíz es diferente a la molienda del trigo para la harina de trigo. Entonces, el primer punto es, a ver, esa harina de maíz, ¿qué posibilidades tiene de contener harina de trigo? Prácticamente ninguna. Entonces, no debería ser un problema al momento de evaluar. O esa harina de maíz, ¿qué probabilidades tiene de contener soja o harina de soja? Prácticamente ninguno, porque la molienda de soja se hace en otro tipo de molino diferente al de maíz. Entonces, considerar eso. El segundo punto, evaluar la carga alergénica, es decir, cuánta proteína alergénica va a estar presente. ¿De dónde? A partir del alérgeno en sí, no es lo mismo una harina de maní que tiene mucha proteína alergénica que una lecitina de soja que tiene prácticamente nula cantidad de proteína alergénica. La siguiente que tenemos que tener en cuenta al evaluar las materias primas, también cuando evaluamos las materias primas evaluamos al proveedor, ¿sí? Bueno, evaluar la presentación del alérgeno, si están presentes en forma de polvo, de pasta, de partícula o líquido, y líquido o gel. ¿Por qué tenemos que considerar esa presentación? Porque en el caso de polvo es más frecuente la presencia de ese alérgeno por contacto cruzado porque el polvo se deposita en el ambiente y puede pasar a productos que no deberían contener ese alérgeno, ¿sí? En el caso de partícula, el problema es que si existe la posibilidad de que haya una partícula de alérgeno, sí o sí se debe etiquetar porque las partículas no pueden no se pueden controlar haciendo un análisis de la superficie y pueden aparecer de manera heterogénea en un producto. Después tenemos que ver también evaluar el riesgo para el consumidor, es decir, de esa proteína alergénica que yo tengo tanta cantidad, ¿cuánto va a ir al producto final? No es lo mismo cuando yo estoy hablando de, por ejemplo, una harina que forma parte de un alimento, y cuando hablo de una esencia, ¿sí? De almendras, por ejemplo, que no tiene prácticamente contenido de proteína y que va en un 0,001% en mi receta. Entonces también hay que evaluar
el riesgo para el consumidor, considerando la inclusión de la proteína alergénica. Como les decía, la evaluación de proveedores. Es importante contar con el compromiso del proveedor y, en lo posible, evitar compras puntuales, ¿sí? Así a proveedores que aparecen por ahí, ya sea por precio, porque no conocemos su plan de gestión. ¿Cómo evaluamos los proveedores? Se auditan. En el caso de los planes de gestión de alérgenos, es prácticamente obligatorio la auditoría al proveedor de materia prima y de ingredientes. También tenemos que confirmar con el proveedor el riesgo real de presencia adventicia del alérgeno, es decir, de presencia sin que se busque. Es decir, si yo tengo un proveedor que tenía el molino, dijimos que el riesgo real de que haya el molino de harina de maíz, el riesgo real que haya harina de soja es prácticamente improbable. Ahora, si este proveedor en realidad es un mayorista y tiene harina de maíz, harina de trigo, harina de soja, harina de almendra, todo en big bags, en esos grandes bolsones, en un mismo galpón, y ahí el riesgo de presencia adventicia es mayor, ¿sí? Entonces, todas esas consideraciones tenemos que ver. Además, tenemos que ver, perdón, ¿qué me pasó con esto? La carga alergénica, ¿sí? Algunos ingredientes tenemos que tienen mayor cantidad. Bueno, se me fue la foto, no sé qué pasó. Algunos ingredientes tienen mayor cantidad de proteína alergénica que otros. Por ejemplo, ingredientes con alta carga alergénica son el gluten, la caseína, la harina de soja, porque tienen alto contenido proteico. Otros ingredientes contienen un nivel bajo de proteína alergénica, por ejemplo la lactosa, el azúcar de la leche, que se utiliza muchas veces como azúcar industrial, puede contener algo de proteínas, principalmente de beta-lactoglobulina, digamos, porque de dónde se obtiene de la leche, ¿sí? Lo tiene por el proceso de extracción. Y finalmente hay ingredientes que pueden contener niveles muy bajos de proteína alergénica, por ejemplo, la lecitina de soja, el aceite de pescado, la manteca, y que ahí tenemos que considerar a ver si hay que declararlos o no, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver con cómo se está trabajando con los ingredientes. Bien, la composición alergénica, por un lado la carga y por otro lado la composición alergénica. No es lo mismo un alérgeno que está en forma líquida, en forma de gel, que otro que esté en forma de polvo. ¿Por qué? Porque tenemos que ver cómo se distribuye en la receta en forma heterogénea o no, cómo se comporta en el ambiente que estamos trabajando. No es lo mismo una pasta o un líquido que un polvo. El polvo tiende a dispersarse en el ambiente y poder contaminar otros lugares. Nuevamente la inclusión en la receta, el riesgo real, y siempre considerar el riesgo en el producto terminado. Es decir, si nosotros tomamos un producto, sacamos el porcentaje de cada ingrediente, de cada materia prima, veamos realmente cuál es la posibilidad, así como vimos en ese cálculo que les mostré hace unas diapositivas atrás, ver cuál es la posibilidad real de que aparezca, de que ese alérgeno esté presente en cantidades detectables en el producto terminado. El segundo paso en nuestra gestión, ¿sí?, es evitar el contacto cruzado, ya sea en planta o en la recepción. Primero, antes de descargar un producto, una materia prima o un ingrediente, hay que verificar la integridad del empaque antes de que pase que ingrese a nuestra planta, es decir, que pase a nuestro SAMPI, a nuestro montacarga, que llegue a nuestro depósito. ¿Por qué? Porque si yo estoy introduciendo una materia prima o un ingrediente que pueda llegar a contener un alérgeno y el envase está roto, puedo llegar a provocar problemas en todo el depósito donde tengo las otras materias primas. Hay que establecer reglas estrictas acerca del almacenaje y movimiento dentro de los depósitos, ¿sí? Por ejemplo, cuando tenemos un depósito que tiene un solo ingreso, lo que se trata es de almacenar los productos con alérgeno al principio del depósito para no hacer un recorrido con el producto con alérgeno y tratando de que en caso de que haya un incidente, un derrame, por todo el depósito, ¿sí? Es decir, normalmente cuando tengo
un producto o una materia prima que puede contener un alérgeno o que está etiquetada de contiene un alérgeno, lo trato de mantener más cerca de la puerta para entrar y salir sin tanto movimiento. Todos los empaques dañados o abiertos deben tratarse como un incidente dentro del depósito. Es decir, en el depósito no pueden haber empaques abiertos. Una vez que se abre el empaque, ya sea la bolsa, la caja o lo que sea que se va, donde está la materia prima o el ingrediente, se debe trasladar a otro lugar. ¿Por qué? Porque en el depósito de recepción de materia prima únicamente debe haber empaques cerrados. Tener en cuenta que el entrenamiento del personal es fundamental y sobre todo tenemos que explicarles e inducirle en la problemática que tiene que ver con la presencia de alérgenos. Y es decir, tenemos que indicarle que cómo tienen que trabajar, qué tienen que hacer en caso de un incidente y cómo se deben comportar, ¿sí? En todas las áreas de producción debe entrenarse al personal. Por ejemplo, este es un ejemplo de cómo se puede almacenar dentro de un depósito determinados productos. Siempre tener en cuenta que es similar sobre similar, menos sobre más. No cambié la imagen porque es justamente del Dr. Joe Barmer, donde él la expresa en una presentación que tuvimos, donde indica cuáles son las estrategias para el control de los alérgenos. Por ejemplo, cuando hablamos de similar sobre similar y menos sobre más, fíjense la primera columna a la izquierda, ¿sí? Eso representa un rack donde están almacenados distintos productos y vemos que el concentrado de proteína de soja está en la parte más baja, ¿sí? Lo que tiene mayor cantidad de alérgeno está en la parte más baja. La lecitina de soja, que puede llegar a contener muchísimo menos alérgeno o no contener alérgeno de soja, no contener proteína de soja, está en la parte media. Y el aceite de soja refinado está en la parte superior. Es decir, menor cantidad de proteína alergénica va más arriba. ¿Por qué? Porque si se derrama no afecta el contenido de proteína alergénica al resto. Voy a hacer un punto aparte y voy a explicar un poquito qué pasa con la lecitina de soja. La lecitina de soja es un producto que se obtiene en el procesamiento del aceite, en el paso que se denomina desgomado, y es nada más y nada menos que son los fosfolípidos que componen las membranas celulares que componen la soja. Entonces, si son fosfolípidos, no son proteínas. Si son fosfolípidos, no pueden inducir una reacción alérgica. Pero ¿qué pasa? Se está discutiendo hasta el día de hoy que en el proceso de obtención de la lecitina de soja, ¿cuánta soja puede estar presente por contacto cruzado? Es decir, ¿cuánta proteína de soja? Entonces, por eso aún se lo etiqueta como si está dentro de un producto, hay que etiquetar contiene soja, ¿sí? Bueno, vemos, por ejemplo, en la columna central, donde dice que no es correcto poner el concentrado de proteína de soja arriba del aceite de soja y menos arriba de un producto que tiene otro tipo de alérgenos que puede ser la harina de trigo, ¿sí? Así que esto es lo que tenemos que considerar al momento de almacenar, no solamente en los almacenes, sino inclusive hasta en las cocinas. Como decíamos, el tercer punto es reducir el contacto cruzado entre áreas. Hay que planificar y programar el agregado de ingredientes alergénicos. Normalmente se busca que en una elaboración de un producto alimenticio, si tengo que agregar un alérgeno, en lo posible agregarlo al final. ¿Por qué? Porque de esa manera evito llenar de ese alérgeno, que quede mucho alérgeno de eso en toda la línea. Hay que definir el flujo de procesos evitando el cruzamiento de personas y de productos. Hay que separar materias primas, producción, productos terminados, residuos y reprocesos. Todos esos tienen que, ese grado de procesamiento en un producto tiene que estar por separado. Y hay que señalizar de forma muy clara las zonas críticas. Es decir, por ejemplo, en una zona donde, como por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo de esa puerta, en esta es una región libre de nueces, es decir, que si alguien consumió algún producto a base de nueces o maní en el casino, no debería entrar a esa zona. De todas maneras, siempre se evita el ingreso de ese tipo de productos, ¿sí? Limpiar cuando es necesario. Cuando les dije
que la forma más práctica de eliminar los alérgenos es limpiando, es decir, aplicando buenas prácticas de manufactura. Tenemos que tener algunas consideraciones en las limpiezas para alérgenos. Si varios alérgenos son similares, polvos, por ejemplo, leche en polvo, huevo en polvo, se puede asumir que la limpieza será la misma. Es decir, no tengo que validar todos los procedimientos de limpieza. Si varias líneas de producción son similares, se puede aplicar el mismo procedimiento de limpieza. ¿Sí? El que ya está diseñado para la línea 1, la línea 2 y 3 son similares, se aplica el mismo procedimiento. Siempre cuando estamos limpiando, tenemos que enfocarnos en los ingredientes con alta carga proteica alergénica. Es decir, si yo tengo un producto que tiene leche en polvo y lecitina de soja, me voy a enfocar en la leche en polvo, porque la lecitina de soja, la carga proteica alergénica es muy baja. Verificar que el camino seguido, es decir, que lo que nosotros diseñamos como procedimiento de limpieza sea el adecuado. Para eso hay que hacer análisis de laboratorio o in situ, pero hacer análisis para el alérgeno específico. Como les dije, si yo estoy haciendo una validación de limpieza en un producto que contiene leche y harina y lecitina de soja, y obviamente voy a evaluar solamente la leche como alergénico por justamente la carga proteica, tengo que seleccionar un método adecuado para hacer análisis de proteína de leche en ese contexto. ¿Sí? Para eso siempre tienen que tener ayuda de los proveedores de kit. Siempre que se pueda, se prefiere la limpieza húmeda, siempre que esto no incremente el riesgo microbiológico. ¿Sí? Está limpio para alérgenos cuando la prueba, el kit, lo que sea que estemos utilizando para evaluar, indique que está limpio, no cuando la gente piensa que está limpio. Una de las cosas que tenemos que considerar en la limpieza para alérgenos es que normalmente hay que descartar la inspección visual. Entonces, lo que tenemos acá es básicamente cuál es el ciclo de evaluación para establecer un estándar de limpieza para alérgenos. Es decir, cómo es el ciclo que voy a tener que seguir yo cuando indico un procedimiento específico para limpiar determinada línea de elaboración para determinado producto. ¿Sí? Primero se establecen los estándares, se ejecuta la limpieza, se hace una inspección, verificación, es decir, estamos teniendo herramientas para verificar que se haya ejecutado la limpieza, se valida esa limpieza, ahora vamos a ver cómo se hace eso, y se hace una revisión en caso de que no cumpla con el estándar. ¿Sí? Entonces tenemos un ciclo de evaluación de limpieza. Para poder ponernos en contexto, siempre tenemos que tratar de trabajar y entender a qué nos referimos cuando hablamos de determinadas terminologías. Por ejemplo, lo que vamos a hacer acá es recordar, según Codex, cuáles son las definiciones de vigilancia, o nosotros usamos mucho la palabra monitoreo, cuáles son la de validación y la de verificación, para poder hacer una diferencia entre las tres, ¿sí? Entonces, lo que les quiero mostrar es lo siguiente. Cuando hablamos de vigilancia o monitoreo, es hacer una observación constante, es lo que se denomina en línea, para evaluar si una medida de control específica, lo que sea, se encuentra o no bajo control, valga la redundancia. En este caso, por ejemplo, una medida de control es, por ejemplo, la temperatura de un determinado producto. Entonces, constantemente estamos mirando el termómetro, esa es el monitoreo. Cuando hablamos de validación, es la prueba que se obtiene donde se demuestra que una medida de control o combinación de medidas de control, si se aplica debidamente, es capaz de controlar el peligro con un resultado específico, ¿sí? En el caso de la verificación, es comprobar que esa validación se llevó a cabo correctamente, ¿sí? Que está funcionando. Entonces, cuando yo me paro en un proceso y quiero ver dónde se hace el monitoreo, dónde se hace la validación y dónde se hace la verificación, podemos considerar así. La validación se hace previo al proceso, es decir, si yo establezco un procedimiento de limpieza para eliminar la leche en polvo de mi producto,
para validar esa leche en polvo, para validar ese procedimiento de limpieza, lo tengo que hacer antes de establecer el proceso y de que empiece a funcionar, ¿sí? La validación me va a indicar si ese procedimiento de limpieza será efectivo para eliminar la leche en polvo del producto. Cuando hablamos de monitoreo o vigilancia, lo que estamos trabajando es, en este caso, siempre lo que estamos en el momento de la producción. Si yo digo, mi procedimiento de limpieza para eliminar la leche en polvo, uno de los pasos es incorporar agua a 23 grados centígrados, el monitoreo es verificar online que la salida del agua que se está produciendo para la limpieza esté a 23 grados centígrados. Finalmente, la verificación es al final del proceso y es el análisis final que yo hago para comprobar de que todo está funcionando, ¿sí? Normalmente se aplicamos mucho esto a lo que tiene que ver con validación, monitoreo y verificación de limpieza. Finalmente, lo que voy a hacer es chequear la efectividad de la limpieza. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que cuando se elaboran productos o procesos que contienen alérgenos en la misma línea donde se elaboran o se procesan productos que no contienen alérgenos, es necesario demostrar que la limpieza que se aplica reduce el riesgo de contacto cruzado o contaminación cruzada. El propósito de la validación de limpieza, que es esto básicamente de chequear la efectividad de la limpieza, es demostrar que el procedimiento de limpieza es capaz de limpiar a un límite predeterminado y establecido. Hoy día, nuestro límite predeterminado y establecido es más que nada el límite de detección, el límite de cuantificación inferior de los kits disponibles en el mercado. Cuando podamos avanzar a la evaluación de un riesgo cuantitativo, ese límite va a verse modificado, porque vamos a decir, si yo detecto, no sé, 3 ppm de proteína de maní en una superficie, yo sé que esas 3 ppm no van a ser suficientes para desencadenar una reacción en un paciente sensibilizado. Por lo tanto, por más que la estoy detectando, yo sé que el riesgo es mínimo y puedo seleccionar si es válido o no mi procedimiento de limpieza, ¿sí? Entonces, básicamente, hoy estamos con los límites de detección o cuantificación de los kits. Esperemos que de acá a unos años podamos hacer una evaluación cuantitativa, una evaluación de riesgo cuantitativa y podamos establecer números, umbrales, es decir, un número menor o mayor a tanto o a cuánto. Básicamente, el procedimiento de validación de limpieza es bastante largo. El cuadro a la izquierda tiene todos los pasos bien descritos, pero en el gráfico que tenemos a la derecha, en el dibujo a borrador a la derecha, lo que se hace básicamente es lo siguiente. Se procesa el producto que contiene el alérgeno, se toma muestra del producto, que es nuestro control positivo. ¿Por qué es el control positivo? Porque tengo que ver si en esa elaboración, por más que estuviera un alérgeno, el kit o el método de análisis que estoy utilizando es efectivo para detectar ese alérgeno, ¿sí? Bien, una vez que tengo el control positivo, me da positivo, hago muestras de las superficies, luego limpio las superficies con el procedimiento establecido, vuelvo a tomar muestras, las analizo y pongo en la siguiente lote el producto que no contiene alérgeno. Y ahí también analizo ese producto. Si el producto final, ¿sí? Y la muestra de superficie, no sé si ven el puntero, el producto final que tenemos aquí en un color rosa claro, y la muestra de la superficie luego de la limpieza me dan negativos para la presencia del alérgeno que estaba presente en el producto en rojo, y repito ese procedimiento 3 veces, voy a decir que mi procedimiento de limpieza está validado. Si no me dan negativo, ahora vamos a ver cuáles son las probabilidades, tengo que establecer un nuevo procedimiento de limpieza. Así que básicamente eso es lo que hacemos. Entonces, ¿por qué estoy mostrando y me estoy deteniendo más en todo esto? Porque el sistema de gestión de alérgeno lo que más contempla es la limpieza. Entonces, ¿por qué vamos a validar esta limpieza para alérgenos? Primero, el incremento a nivel mundial, sobre todo en la población occidental, de alergias alimentarias, del 1 al 2% de los adultos y del 5 al 8% de los niños. En segundo lugar,
todo lo que tiene que ver con reglamentación o adopción de estándares. Hoy día, los que tienen estándares de inocuidad alimentaria como FSC 22000, BRC o cualquiera de los otros estándares que están dando vuelta por ahí, tienen una parte específica para la gestión de alérgenos. Es decir, tenemos que considerarlo. También es responsabilidad del productor de alimentos de proveer un alimento inocuo, pero además de no abusar de la etiqueta precautoria para que todos tengan acceso a ese alimento que puede contener el alérgeno o que digamos que no lo contiene, pero que ponemos que puede contener. También el tema de la implementación de los sistemas de gestión de alérgenos tienen como prerequisito, al igual que el HACCP, los establecimientos estándares de limpieza. Y siempre acuérdense que la limpieza va a reducir el riesgo de contaminación o contacto cruzado. Como les decía, la validación de limpieza, entonces, es el procedimiento que me va a demostrar que el procedimiento documentado que me va a demostrar que ese procedimiento de limpieza o esa técnica de limpieza que establecí, es decir, temperaturas, tiempos, detergentes, desinfectantes, enjuagues, etcétera, va a ser suficiente para eliminar el alérgeno que estaba presente en la línea, ¿sí? Así se valida. Entonces, una vez que tengo la validación de limpieza, ahí es donde se hacen los análisis de alérgeno y tengo que ver los análisis de resultados. Los resultados de las muestras que tomé en ese dibujito que tenía ahí, durante la validación van a demostrar si el procedimiento es adecuado o no para remover los alérgenos a un nivel aceptable, ¿sí? Eso es lo que me va a demostrar. Ahora, tengo dos cuestiones. ¿Qué es un nivel aceptable? ¿Y qué pasa si no se alcanza ese nivel aceptable? ¿Qué es un nivel aceptable? Hoy estamos trabajando con los límites de detección de los kits presentes en el mercado. Es decir, me tiene que dar negativo, ¿sí? Esperemos que en unos años podamos establecer valores numéricos, y es decir, que un nivel aceptable va a ser 25 ppm de maní o van a ser 30 ppm de huevo. Bueno, hoy todavía no tenemos esa posibilidad, por lo tanto, estamos trabajando con los niveles de detección de los kits presentes en el mercado. ¿Y qué pasa cuando este nivel no es aceptable? ¿Qué pasa si la limpieza no alcanza? Entonces, ahí tenemos tres escenarios. Si luego de la validación de la limpieza se analizan las muestras ambientales y el producto final sin alérgeno, ¿no? El que era rosadito, y están por debajo ambos resultados del límite de detección y se reproduce durante 3 veces, esto puede decir que puedo dar por validado mi procedimiento de limpieza para esa línea y ese producto. Si las muestras del producto final y ambientales están por encima del nivel aceptable, el procedimiento de limpieza no es aceptable. Por lo tanto, hay que implementar cambios y ver si podemos volver a validar para lograr que pase como el punto 1, o sea, es decir, producto final y ambientales por debajo del límite de detección del kit. En caso de que no se logre, se incorpora la etiqueta precautoria. Tenemos el tercer escenario, que es cuando el producto final da por debajo, ¿sí?, del límite de detección, pero las muestras ambientales dan por encima. ¿Y por qué pasa esto? Porque para que realmente haya presencia del alérgeno dentro del producto final y que este alérgeno venga de muestras ambientales, es decir, de superficie principalmente, tiene que haber mucha cantidad del alérgeno en la superficie para que pase al alimento y se detecte. Para evitar agregar la etiqueta precautoria, se debe corregir y validar hasta que los dos tipos de muestras sean aceptables. Si se mantiene las ambientales por encima, entonces hay que agregar el etiquetado precautorio. Esto que vemos acá es un ejemplo real, esto es de un cliente mío, donde tiene 4 líneas de producción. Lo que elaboran en esa planta son galletas, ¿sí? La línea 1 tiene productos con leche, eso pues se hizo el análisis de riesgo y se vio que tenían leche y derivados. La línea 2, leche y derivados, sésamo y coco. ¿Por qué está pintado? Porque en esta planta en particular, si bien tenían ellos identificado el sésamo y el coco, en Argentina no se consideran alérgenos, entonces no entra dentro del plan de gestión según la reglamentación argentina. En la línea 3, leches, derivados y sésamos, y en la línea 4, huevo y derivados, leche y derivados y maní.
Entonces, ¿qué se recomendaba para la línea 1? La validación de la limpieza, porque todos los productos tenían alérgeno leche, y es decir, solamente validación de la limpieza, no validación de limpieza para alérgeno, simplemente validación de limpieza, es decir, que el procedimiento sea adecuado para limpiar, que los indicadores de limpieza den de manera positiva, es decir, esos indicadores de limpieza pueden ser o test de superficies de proteínas totales o de ATP o recuentos totales, es de microorganismos, porque simplemente se evalúa la limpieza. En caso de incorporar un producto que no contenga leche o derivados, ahí hay que validar para la limpieza para leche. En la línea 2 se hace la validación de limpieza. En esta línea hay productos que no llevan leche. Se hace la validación de limpieza para el alérgeno leche y para el producto sin leche. Y se verifica leche ambiental, es decir, leche en polvo, porque la línea 3 usa una cobertura que contiene leche. Y tenemos que ver si no llega a la línea 2 la presencia de esta leche en polvo. En la línea 3 lo que se hizo fue la validación de limpieza y la verificación del maní ambiental, ¿sí? Que viene de la línea 4. En el caso de huevo está entre signos de pregunta porque el huevo estaba en forma líquida en la línea 4, ¿sí? Y en la línea 4 vemos que se hace validación para todos los alérgenos que están presentes en esa línea, porque se elaboran distintos de productos, y también la verificación de leche ambiental, porque se acuerdan que en la línea 3 había leche en forma de cobertura, ¿sí? Es decir, se hacen todas estas evaluaciones para poder verificar la presencia del alérgeno. Ahora, finalmente, cuando yo establezco un plan de gestión de alérgenos, el plan de gestión me tiene que responder a mí que estas tres preguntas. En primer punto, ¿qué etiquetar? ¿Cómo limpiar? ¿Y cuándo analizar? El etiquetado es fácil, tiene que ver con la reglamentación. La limpieza es lo que más tiene, es el 80% del plan de gestión de alérgenos. Y cuándo analizar es ahí donde tenemos que verificar realmente qué es lo que tenemos que analizar. Para alérgenos no se analiza producto final para liberar el lote, es decir, esto no es salmonela en un producto cárnico, ¿no? Entonces simplemente hay que verificar qué es lo que se tiene que analizar. Cuando se va a seleccionar un método para detectar alérgenos, tenemos que considerar si se va a hacer lo que se va a analizar son productos finales, si se va a trabajar con agua enjuague, con hisopos. Hay muchas cuestiones que tenemos que tener en cuenta para seleccionar el método presente en el mercado para detectar alérgenos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay un método ideal único, un solo método de análisis para alérgenos. Tenemos varios y es ahí donde tenemos que considerar cuáles son los que nos permiten a nosotros tener el mejor resultado en esas circunstancias, ¿sí? Esto es como las dietas. Si hubiera una única dieta para bajar de peso, el resto no existiría, ¿sí? Así que con esto quiero agradecerles. Terminamos justo un minuto antes. Quiero agradecerles la atención y bueno, estamos abiertos a las preguntas. Voy a dejar de compartir. Muchas gracias, Patricia. Bastante aclaratorio este tema y muy importante, sobre todo acá en nuestro país. Yo trabajo también en la industria alimentaria y la verdad es que estamos bien en pañal en ese sentido, digamos. De hecho, hay algunas preguntas interesantes, bastantes preguntas, así que en honor al tiempo me tomé la libertad de seleccionar, digamos, algunas, creo que las más importantes también, no es que las otras sean menos importantes, sino que hay algunas que se conjugan, digamos, y podemos resumirla en otra pregunta más completa. Bien. Por ejemplo, hay un señor que nos pregunta y dice, bueno, eso tú lo aclaraste, ¿por qué el gluten no es considerado un alérgeno? Yo creo que... Bueno, acá tenemos que aclarar dos cosas. El gluten en sí no produce la alergia. El gluten lo que es está vinculado a la enfermedad celíaca, que es una enfermedad autoinmune, ¿sí? Ahí está el punto. Ahora, dentro de los alérgenos, ustedes van a ver que están, tanto en la mayoría de los países latinoamericanos, dicen cereales que contienen gluten. Porque esos cereales contienen otras proteínas que pueden producir alergia. Es decir, una cosa es la enfermedad celíaca, que es una enfermedad autoinmune, y otra cosa es la alergia al trigo.
¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que diferenciar bien. Ahora, yo no tengo una prueba para determinar, un kit para determinar trigo. Lo que hago es determinar gluten, porque sabemos que está presente en el trigo, como evidencia de la presencia del trigo como alérgeno, ¿sí? Perfecto. Pero eso es. Entonces, el gluten lo que produce es una enfermedad autoinmune, que es la enfermedad celíaca. Y después hay otras proteínas cercanas ahí, pero no es el gluten específicamente, que produce la alergia al trigo. Perfecto, ¿sí? Perfecto. Hasta a mí me quedó claro. Muy bien. Bueno, qué bueno. Mira, nos preguntan acá una persona, bueno, hay algunas personas que están como anónimo, dice, ¿existen normativas específicas para implementar esta gestión de alérgicos en Chile, por ejemplo? Chile tiene reglamentación de etiquetado, ¿sí? Te dice qué es lo que tiene que tener. No hay normativa de los sistemas de gestión, ¿sí? Pero hay que implementar la gestión para poder lograr un correcto etiquetado. De hecho, Chile fue uno de los países pioneros en incorporación de etiquetados para alérgenos en Latinoamérica. Ya, ¿sí? Perfecto. Elisa nos pregunta, en la industria del packaging se está exigiendo bastante este tema de los alérgenos, ¿sí? Por favor, orientar un poco al respecto de cuáles serían los alérgenos que se deben considerar en el packaging. Bueno, en el packaging normalmente, obviamente que packaging estamos hablando de un mundo de materiales, ¿sí? Y un mundo de posibilidades. Voy a dar un ejemplo que es una historia real que pasó en Australia hace algunos años, que es, sí, es packaging, ¿no? Es un caso donde se detectaba gluten en vino, ¿sí? Y se estaban rompiendo la cabeza de dónde venía el gluten que estaban detectando en vino. En ese caso, lo que pudieron, después de muchos análisis, de mucho andar, lo que vieron fue que era un vino de bajo costo y que utilizaba un corcho reconstituido. Y parte de la reconstitución del corcho tenía harina de trigo. ¿Sí? Entonces, ahí era donde pasaba. Siempre hay que ver el tema del packaging, cuáles son principalmente, están esas que tienen coberturas para obviamente evitar el traspaso del alimento y la migración y todo eso. Hay que ver los materiales que se utilizan para ese tipo de elaboración. Ahora, si yo estoy preparando únicamente vasos de yogur de plástico, no tengo posibilidades de tener alérgeno, ¿sí? A nosotros acá, por ejemplo, tenemos, no en la parte de alergia, sino la parte de gluten para enfermedad celíaca, acá les piden que hagan análisis justamente de los empaques para, por ejemplo, cárnicos, esos que se empacan al vacío o con atmósfera modificada, lo cual es realmente una tontería. Porque excepto porque eso viene cerrado, no hay forma de que se contamine ambientalmente y donde se produce, eso es plástico. Sí, no tenemos por ahí que cuando hablamos, por ejemplo, de papel o algún tipo de distintos componentes que tengan alguna fibra natural o que tengan un pegamento o un recubrimiento a base de un producto que pueda ser alergénico. Pero si no, se exige, pero yo creo que ahí más que nada hay que hacer declaraciones de riesgo, es decir, el riesgo es bajo y no enloquecerse con hacer análisis de laboratorio, ¿sí? Claro. Ahí, bueno, como aporte también, tener mucho cuidado también con el tema de los almacenamientos de los empaques, porque podemos tener quizá el empaque al lado de los alimentos y claro. puede haber migración, digamos. En ese caso sí, pero es la empresa que recibe el empaque. Ahora, el que elabora el empaque, claro. Sí. Exacto, exacto. Mira, otra pregunta con respecto al tema que tú mencionabas de los peligros, dice, al identificar alérgenos en los peligros cuando uno hace análisis HACCP, Sí. ¿este peligro de alérgeno se toma como un peligro aparte del químico físico y biológico o forma parte del químico? Tenés las dos opciones. Podés presentar según FISMA, según la nueva reglamentación en Estados Unidos, hay que ponerlo como aparte. Pero normalmente, tradicionalmente, se puede tomar como peligro químico. Sí, dentro de los peligros químicos se puede poner alérgenos, porque el tratamiento es el mismo. Perfecto, ¿sí? Perfecto. Bueno, aquí tenemos un señor que es Patricio, dice, para un restaurante, ¿es necesario esta gestión de alérgenos como son alimentos no envasados o existe alguna metodología para este tipo de rubro, digamos? ¿Cómo?
todo lo que es restauración, ya sea institucional o ese tipo de restaurantes, simplemente hay que hacer una declaración de alérgeno. Es muy difícil, o sea, se puede tener un sistema de gestión que permita limpiar bien, pero en la parte de alérgenos, si se introduce el alérgeno dentro de las recetas, es probable que estén los otros. Ya. Nosotros acá, yo no me acuerdo cómo era en Chile, pero acá en Argentina supuestamente hay que marcar cuál es el alérgeno en la carta, ¿sí? Supuestamente. En Europa viene el mesero y simplemente dice, bueno, este producto, esta es la declaración de alérgeno, si usted tiene un alérgeno, o sea, la puede decir oral, ¿sí? En restaurantes es más difícil poder implementarlo por el cómo se trabaja, ¿sí? Claro, claro. Sería más complicado, en la misma... Sería más, o sea, no se puede, es decir, o uno elige no introducir, por ejemplo, pescado en un restaurante y en este restaurante es libre de pescado, vamos a decirlo así, o uno elige no introducir huevo y puede decir es libre de huevo, pero si yo tengo una receta que contiene huevo, ¿sí? O puedo decir, bueno, este producto no contiene huevo, pasa que es más complejo. Primero que es dependiente, se puede sí hacer para todo lo que tiene que ver con restauración institucional, es decir, como esas empresas que producen alimentos para los aviones, para, digamos, que producen mucha cantidad, el costo va a ser un poco, se va a diluir, pero en un restaurante el costo puede ser altísimo. Costo de dinero, digo, ¿sí? Exacto, exacto. Bueno, y tampoco imaginamos un restaurante que no tenga ese huevo. Claro, sí. Claro, Sí. claro. Bueno, creo que tengo la última consulta, digamos. En caso de, si las normativas son diferentes en cada país, evidentemente se debe etiquetar un producto importado, ¿cierto? Sí. Acá en Argentina se obliga. No sé cómo eso debe ir con análisis, me imagino, o simplemente... No, normalmente con las declaraciones juradas ya está. O sea, excepto que sea un producto... A ver, no es lo mismo un producto que viene de una empresa enorme, una multinacional, que tiene montones de sistemas de gestión, que un producto semi-artesanal que venga. Bueno, ahí es donde está el criterio. ¿Qué pasa? Muchas veces, acá, por ejemplo, en Argentina, de vuelta, no es alérgeno, sino es gluten, pero, por ejemplo, se prohibió el año pasado la comercialización, voy a decir la marca porque es una cerveza importada tanto acá como allá en Chile, de la cerveza Estrella Galicia 0%. Porque dice sin gluten, ¿sí? Pero en Argentina, para poder declarar un alimento sin gluten, hay que hacer análisis. Y el importador de la cerveza no había hecho. En ese caso es así, pero eso está muy atado a la reglamentación de cada país. Por eso les doy ese ejemplo acá. En el caso de los otros, por ejemplo, ahora tuvimos un caso hace muy poquito de un alimento para necesidades especiales, que es un alimento hecho a base de proteína, de aminoácidos, perdón, para niños alérgicos a la proteína de leche. Bueno, se hizo el análisis del alimento, ¿por qué? Porque hubo una madre que declaró que el hijo alérgico a la leche hizo una reacción. Se hizo análisis del alimento y se encontró que el alimento no contiene leche, tal cual lo declaraba el fabricante, que es una empresa multinacional, digamos, de prestigio. ¿Sí? Entonces, tal cual. Entonces, bueno, se empezaron a buscar por qué la madre hace esa denuncia y se encontraron otras cuestiones. Pero básicamente esos son los casos que les puedo mencionar así como que se hacen análisis de un producto importado. Ahora, el etiquetado, sí. Y por otro lado, si yo elaboro en mi planta un producto para otro país, la norma de etiquetado para ese producto tiene que relacionarse en otro país, a la del otro país. Es decir, como les mostré yo en ese esquema de 4 líneas de producción que nosotros evaluamos. Nosotros trabajamos con los alérgenos que estaban incorporados para la reglamentación argentina, los otros no, ¿sí? Porque los otros eran para Estados Unidos y decir, si existe la posibilidad de que contiene, se agrega contiene. ¿Sí? Entonces, trabajamos con eso y por eso ni sésamo ni coco lo tocamos. Ahora, ellos etiquetan presencia de sésamo y coco cuando exportan esos productos a Estados Unidos. Perfecto. Entonces, por eso ya es a nivel de reglamentación y es específico de cada país. Muy bien. Ok, pues, Patricia, te agradecemos. No, gracias a ustedes. Muchas gracias, muy claro, muy clarificante.
La verdad es que nosotros como universidad y carrera de nutrición estamos bastante involucrados, los de carrera de nutrición, con el tema de los alérgenos, ya que ellas Sí. son una parte importante en todo lo que es el tema de etiquetado, la ley 20.606, que estamos ahora nosotros, ¿cierto? La información nutricional y poder declarar, digamos, sobre todo este tema de alérgenos. Así que ha sido muy clarificatoria tu presentación. Agradecemos también por tu tiempo, a tu institución por darnos el apoyo, y esperemos que sigamos en contacto al respecto. Seguro que sí, seguro que sí. Ustedes tienen mi contacto por cualquier otra consulta o otra duda, si no también estaba mi correo electrónico en la presentación. Si quieren mandar consultas, estamos abiertos a responder lo que sepamos, y lo que no lo averiguamos. Ok, muchas gracias. Bueno, Sí. a los participantes también le damos el agradecimiento por su tiempo, por creer en nuestra universidad, en nuestra carrera, digamos, con estos temas tan importantes hoy en día del área de alimentos, y que, bueno, los dejamos invitados para el día de mañana, ya finalizar este ciclo de charlas con el tema de inocuidad en la última milla, ¿cierto? Retos para la gestión de la inocuidad asociados al auge de las compras online y los despachos a domicilio. Quien va a ser nuestro expositor va a ser don Jairo Romero, ¿cierto? Ingeniero en alimentos, ¿cierto? De nuestra hermana República de Colombia, que nos va a colaborar, al igual como nos ha colaborado hoy en día Patricia Naz. Así que muchas gracias por su tiempo y que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego.